buenas noches. Siendo las 20 horas con 33 minutos del 26 de mayo del año en curso, da inicio la sesión pública de resolución del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, programada para esta fecha. Señora Secretaria General de Acuerdos, por favor proceda a verificar la existencia de quórum legal y dar cuenta con el único asunto a analizar y resolver. Con su autorización, magistrado presidente, están presentes los 5 magistrados que integran el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. En consecuencia, hay quórum para sesionar válidamente. El asunto para analizar y resolver en esta sesión pública es un recurso de revisión, con la clave de identificación, nombre del actor y autoridad responsable, precisados en el aviso fijado en los estados de este órgano jurisdiccional. En la relación de asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señoras y señores magistrados. Gracias, Rocío. Señoras y señores magistrados, se encuentra a su consideración el orden que se propone para la resolución del asunto. Si están de acuerdo, por favor, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. En vista de lo anterior, queda aprobado el orden para la discusión y resolución del asunto que nos convoca a esta sesión, por lo que declaro formalmente iniciada la presente sesión pública. Enseguida, le solicito a la Secretaria de Estudio y Cuenta, licenciada Naira Ruiz, de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración del Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Norma Angélica Contreras Magadán. Gracias. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia que somete a su consideración la ponencia de la magistrada Norma Angélica Contreras Magadán relativa al recurso de revisión 7 de este año, promovido por el Partido Revolucionario Institucional para controvertir el acuerdo emitido el 10 de mayo por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a través del cual se dio cumplimiento al ordenado por este tribunal mediante la sentencia dictada en el recurso de revisión 6 de esta anualidad, consistente en explicar cómo había asignado a cada uno de los distritos los resultados de la elección nacional 2014-2015 para verificar que efectivamente estuvieran ordenados de menor a mayor votación. Esto respecto de las candidaturas de diputados de mayoría relativa postuladas por el partido político Morena. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo impugnado. Lo anterior, porque si bien le asiste la razón al recurrente, en el sentido de que la omisión de convocarlo por escrito existió, tal circunstancia no es suficiente para revocar el acuerdo impugnado, por las razones que se precisan en el proyecto. Respecto al agravio consistente en que fue incorrecto el escrito utilizado por el criterio utilizado por el Instituto para verificar el cumplimiento de la paridad cualitativa en las candidaturas de diputados por mayoría relativa postuladas por el partido político Morena, se propone desestimarlo, debido a que, como se razona en el proyecto de la cadena impugnativa, se desprende que el recurrente tuvo oportunidad para impugnar esa cuestión, hecho que no aconteció. En consecuencia, le precluyó su derecho para inconformarse de ese criterio. Por tanto, quedó firme y definitivo. Considerar lo contrario y revisar la legalidad de un criterio establecido desde el 7 de abril sería otorgarle una segunda oportunidad de defensa al PRI y desconocer la cosa juzgada. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Gracias, Mayra. Señoras, señores magistrados, se encuentra a consideración de ustedes el proyecto con el que se ha dado cuenta. Magistrada Contreras. Buenas noches. Magistrado presidente, compañera magistrada, compañeros magistrados. Yo sí quiero hacer algunos comentarios del proyecto que pongo a su consideración. Este se elaboró observando en todo momento la cadena impugnativa que le dio origen a este recurso. Pues debemos de partir de que el acuerdo impugnado no lo emitió el Consejo General del IES por determinación propia, sino que lo hizo a efecto de cumplir con la ejecutoria judicial que previamente habíamos dictado en este tribunal al resolver el recurso de revisión número 6. Partiendo de ese punto, propongo confirmar el acto impugnado porque los agravios hechos valer por el actor son ineficaces para revertir el sentido del acuerdo. Por lo que se refiere a los agravios
encaminados a combatir el criterio que adoptó el Consejo para verificar que Morena hubiera cumplido con el principio de paridad cualitativa, la propuesta es declararle precluido el derecho a la parte actora, por los siguientes motivos. Este criterio no es una cuestión novedosa, sino que el Instituto lo adoptó desde la emisión del acuerdo del 7 de abril, por lo que le tuvo por cumplida la paridad cualitativa a Morena. El PRI tuvo la oportunidad de inconformarse del criterio que oficiosamente le aplicó el Consejo General y no lo hizo. Además, en el recurso que interpuso contra ese acuerdo, no solo no se inconformó del criterio que en ese momento, sino que estuvo de acuerdo con él. Tan fue así que su impugnación fue únicamente aduciendo que no motivó cómo llevó a cabo el mapeo distrital ni cómo obtuvo la votación para ordenar los distritos 18 de menor a mayor, el orden de los 18 distritos. Tomando en cuenta que en aquella impugnación ese era el único agravio, esta autoridad, al resolver el recurso de revisión 6, le concedió la razón y revocó el acuerdo únicamente en la parte que fue impugnada, de manera que el resto del acuerdo que no se impugnó quedó firme y definitivo, entre lo que se encontraba precisamente el criterio de paridad cualitativa elegido por el Instituto. Esa sentencia adquirió la calidad de cosa juzgada, por no haberse inconformado ninguna de las partes. De manera que, si en el presente asunto el actor pretende hacer valer agravios en contra del criterio de verificación adoptado por el Consejo General y esa cuestión se estableció desde el 7 de abril sin que fuera combatida por el PRI, es evidente que ya le precluyó su derecho para inconformarse por esa cuestión. Suponer que en este acto pueda combatirse un asunto que ya había sido consentido en un acto anterior llevaría al extremo de burlar la inmutabilidad de los efectos de una resolución cuya observancia es de orden público y de otorgarle al actor una doble oportunidad de defensa. Finalmente, quiero resaltar que en el proyecto se asentó claramente que el partido recurrente sí tenía oportunidad de impugnar la nueva resolución, pero solo por vicios propios de las nuevas consideraciones vertidas por la responsable, en el punto que sí fue materia de impugnación. Sin embargo, en contra de esas consideraciones no hizo valer ningún agravio. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias, magistrada. Compañera magistrada, compañeros magistrados. Sí, yo también quiero. Adelante, magistrado. Perdón. Sí. Adelante. Sí, pero primero la licenciada. Ok, magistrada. Muy buenas noches a todos. Con el permiso de la presidencia, de mis compañeros magistrados y mi compañera magistrada, el día de hoy me voy a permitir disentir del proyecto que hoy se nos presenta por las siguientes consideraciones. Número 1, respecto a la revisión de la legalidad de un nuevo acto, señalo que en primer término no coincido con el criterio asumido por la mayoría de los integrantes de este tribunal en el sentido de estimar inoperantes los agravios del Partido Revolucionario Institucional debido a que son argumentos que no manifestó en el recurso de revisión número 06 de este año, resuelto por este pleno en sesión pública del 9 de mayo pasado. La mayoría de los magistrados considera que los motivos de disenso contenidos en el medio de impugnación que nos ocupa son novedosos y que por tanto son inoperantes, considerando que no es apto revocar la resolución reclamada porque ya precluyó el derecho del partido recurrente respecto al tópico de la segmentación por competitividad. Contrario a lo sustentado por la mayoría y del proyecto que hoy se nos presenta, a juicio de la suscrita, el acuerdo controvertido por el partido actor es un acto nuevo que puede y debe ser revisado por esta autoridad jurisdiccional en los términos planteados por el demandante. Ello es así porque en la sentencia dictada en el diverso recurso de revisión 006 diagonal de este año se aduce claramente que los efectos
fueron los siguientes. 1. Revocación del acuerdo ACGI 037, diagonal 6, diagonal 2016, en lo que fue materia de impugnación, esto es, el cumplimiento cualitativo de paridad de género que lleva implícito el procedimiento para su aplicación. 2. Emisión de otro acuerdo, en el que la responsable tenía la obligación de fundar y motivar con base en la ley electoral y los lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular, sin acotarse a la aplicación análoga del artículo 28, numeral 4, fracción primera, del último de los ordenamientos invocados, pues no hizo justificación válida para no aplicar la fracción correspondiente de esos lineamientos. 3. Se instruyó para que el Consejo General, de acuerdo a la votación válida emitida, se precisara la que corresponde a cada distrito electoral para ordenar los segmentos de acuerdo a la competitividad. 4. En ninguna parte de nuestra sentencia se decretó la firmeza del número de segmentos determinado por el Consejo General en el acto controvertido de origen. En relación al resolutivo único de esta misma sentencia que comento, señalamos lo siguiente. Único, se revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo con clave ACGI 037, diagonal 6, diagonal 2016, del 7 de abril de 2016, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para los efectos precisados en el punto 5 de esta sentencia. De lo antes transcrito se desprende que la autoridad responsable estaba obligada esencialmente a emitir una nueva resolución dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la sentencia, en la que, de manera fundada y motivada, llevar a cabo una revisión de los criterios establecidos del principio constitucional de paridad, en específico en su vertiente cualitativa, en 3 segmentos, que se desglosan de la jurisprudencia en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la legislación nacional, estatal y la reglamentaria. 2. Informar a este Tribunal de Justicia Electoral sobre el cumplimiento dado a la sentencia dentro de las 24 horas siguientes. De dicho acuerdo, se desprende que la autoridad responsable emitió una nueva resolución en la que tomó en cuenta las directrices, solo en parte, ordenadas por este órgano jurisdiccional, a fin de que, ante la falta de motivación del acuerdo referido, acreditara los criterios utilizados y orientados a registrar paritariamente en forma cualitativa las candidaturas por géneros del partido Morena, conforme a los lineamientos emitidos por la responsable y en los que sujetó a los demás contendientes del proceso electoral a dichas directrices, y como consecuencia de ello debió sujetar al partido político Morena a dichas bases, so pena de contravenir al deber jurídico que le dio sustento para aplicarlo respecto a los demás partidos políticos. En este contexto de cosas, si los partidos políticos realizan todo un procedimiento interno para postular candidatos mediante participación de la militancia o abierto a los electores en general, entre otros, y especialmente sacrificando candidaturas en cumplimiento del principio de paridad ante la autoridad administrativa electoral, sujetándose a la instrumentación que la responsable estableció como parámetro para todos. En el caso en estudio, esto no se ve reflejado en el acuerdo mencionado respecto al Instituto Político Morena. Así, del enunciado, para el efecto de que la responsable emita otro acto y funde y motive con base en la ley y los lineamientos, se entiende que debía emitirse nuevamente otro acto basado en las disposiciones aplicables al cumplimiento de paridad de género en su vertiente cualitativa, que puede ser revisado por esta autoridad jurisdiccional en términos de lo dispuesto por los artículos 4, fracción primera, en relación con el 46 sextus, 47 y 49 de la Ley de Medios de Impugnación de la materia electoral en el Estado de Zacatecas. Por lo que, en términos de los dispositivos invocados, tenemos la potestad de verificar que el acto que se controvierte se sujete invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad. Así, en el concepto de la suscrita se debe destacar que el acuerdo no debe ser considerado como la continuidad de la cadena impugnativa originada en el recurso de revisión 006, diagonal 2016,
porque se trata de una nueva determinación emitida por el Consejo General del Instituto Electoral con base en un mandato jurisdiccional. 2. El no haber controvertido la sentencia Triges 006-2016 originó la firmeza de lo determinado por este tribunal. Consecuentemente, concluyó la cadena impugnativa de origen. 3. La revocación del acuerdo ACGI 037/6/2016 en lo que fue materia de impugnación, o sea, el cumplimiento cualitativo de paridad de género, lleva implícito la sujeción a las normas y procedimientos para su aplicación previstos en la ley electoral y en los lineamientos de la materia, toda vez que se mandató a la responsable fundar y motivar el cumplimiento de equidad de género en su vertiente cualitativa con base en los ordenamientos ya referidos. 4. En las directrices ordenadas por este tribunal se indicó que de acuerdo a la votación válida emitida se precisara la que corresponde a cada distrito electoral para ordenar los segmentos de acuerdo a la competitividad. Sin embargo, sin que se advierta la sujeción al número de segmentos determinado por el Consejo General en el acto primigenio por ser considerados firmes. 5. Existe una disposición expresa y vigente para que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas la aplique y los partidos políticos cumplan a cabalidad con la paridad cualitativa, esto es, los 3 segmentos para la elección de diputados en atención a su competitividad, que garantice el mandato de igualdad sustantiva entre varones y mujeres, así como la prohibición de la discriminación por género. En este sentido, es convicción de la suscrita que estamos en presencia de un nuevo acto, que es susceptible de ser analizado por este tribunal, dado que se debe dilucidar si su emisión fue o no conforme a derecho. 2. La aplicación de las disposiciones reglamentarias para el cumplimiento de la equidad de género en su vertiente cualitativa para la elección de diputados. Ahora bien, el Consejo General del Instituto Electoral, al emitir el acuerdo ACGI 057/6/2016, acto impugnado en el presente juicio, en lo que interesa, determinó fijar el criterio aplicable a dicho instituto político, que consistió en tomar como base los resultados electorales del proceso electoral federal 2014-2015, a efecto de que el partido político Morena no destinara exclusivamente un solo género en aquellos distritos en los que obtuvo los porcentajes de votación más bajos, según lo dispuesto por los artículos 3, numerales 4 y 5 de la Ley General de Partidos, 7, numeral 4, 18, numerales 3 y 4 de la Ley Electoral y 28, numeral 4, fracción primera, incisos I de los lineamientos. Así, para efecto de verificar el orden de género de los registros realizados por el partido político Morena, señala que aplicó por analogía en los distritos la segmentación aplicable en los municipios, prevista en el artículo 28, numeral 4, fracción 1, inciso C, incisos I, que dicen a la letra. El 28 señala que para efecto de los municipios se tomarán solamente 2 segmentos, ahora con la reforma, con la modificación que hizo la Sala Monterrey en el JD 03 de abril 2016. Y este criterio por analogía lo aplicó el Instituto Electoral para el caso de los distritos, y claramente señala la resolución que esa parte queda intocada. De lo anterior se advierte que la autoridad responsable, sin emitir un razonamiento lógico-jurídico de las razones que lo motivaron para aplicar por analogía esta fracción y el artículo ya mencionado a los distritos, la aplicación de dicha norma resulta notoriamente improcedente, en virtud de que debió de aplicar lo establecido en la fracción tercera, numeral 4, del artículo 28 de estos lineamientos que se encuentran vigentes. Es por ello que considero que se actualiza lo manifestado por el recurrente en el agravio cuarto del medio impugnativo sobre violación al principio de paridad, asistiéndole la razón al quejoso al señalar que al momento de hacer la segmentación de los distritos debió aplicar la modalidad de 3 segmentos y no de 2, como lo hizo la responsable. Cabe señalar que el acuerdo impugnado en primer término de clave ACGI 037, diagonal 6, diagonal 2016, resolvió sobre los temas siguientes: las candidaturas con carácter de joven y los criterios para garantizar la paridad de género. En el primero se tuvo por cumplido por el Consejo General el requerimiento formulado al Instituto Político Morena, no así en el segundo,
en el que la autoridad responsable determinó hacer efectivo el apercibimiento señalado en el acuerdo ACGIE 035/6/2016, en la que para garantizar la paridad de género en el aspecto cualitativo realizó la distribución de las candidaturas tomando como base los datos de los resultados obtenidos en el proceso federal electoral 2014-2015. Por otra parte, en la resolución emitida por este tribunal, identificada con la clave TRIGES R006/2016, al resolverse que se revocaba en lo que fue materia de impugnación el acuerdo ACGIE 037 de este año, para los efectos señalados en el apartado de efectos se refiere a que por una parte queda intocado una parte de ese acuerdo, la que se tuvo por cumplida, y en consecuencia lo que se revocaba era lo relacionado con los criterios para garantizar la paridad de género, específicamente el aspecto cualitativo. Además, en la parte introductoria del apartado 5 de efectos de esta sentencia, se ordena a la autoridad responsable que emita otro acto en el que se funde y motive con base en la ley electoral y los lineamientos. Esto respecto a la verificación del cumplimiento del criterio de paridad de género en el aspecto cualitativo, con relación a las candidaturas de diputados de mayoría relativa, es decir, tenía que resolver de nuevo sobre este punto, indicándole además dos directrices. La primera, que estableciera de manera pormenorizada cómo realizó el mapeo distrital, especificando los votos por sección y por distrito electoral local, de acuerdo a la votación que obtuvo en el proceso electoral 2014-2015. Y la segunda, que de acuerdo a la votación válida emitida, precisara la que correspondía a cada distrito electoral para ordenar los segmentos de acuerdo a la competitividad. Por lo anterior, es claro que la autoridad responsable, al emitir el nuevo acuerdo, hizo una indebida fundamentación al aplicar por analogía la fracción relacionada con los ayuntamientos y no la de los distritos, como debió hacerlo. Es por ello que no comparto el sentido de la resolución que hoy se nos pone a consideración por este pleno. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Magistrado Rincón, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente, magistradas, magistrados, compañeros tan leales siempre acompañándonos en las sesiones públicas. Yo quiero comenzar diciéndoles que no debe perderse de vista que todo deriva de una sentencia nuestra, de un recurso de revisión del 6 que resolvimos hace tan poco tiempo, ¿verdad? También adelantarles que yo estoy con el proyecto de la magistrada ponente y quiero de una manera, ojalá y lo logre, claro, decir por qué estoy yo con el proyecto, con el sentido de su sentencia de confirmar el acto. Para comenzar, yo estoy de acuerdo que es un nuevo acto, de eso yo no tengo ninguna duda. Es un nuevo acto que debe ver el origen que tiene, que es una sentencia. Luego yo considero que las sentencias, casi como todo lo jurídico, si no es que en la vida, son interpretables. Y si es un nuevo acto, es impugnable. Tanto es así que nosotros, desde que emitimos esa sentencia, avisoramos que iba a ser un nuevo acto y que puede ser impugnable, como se impugnó. Siendo como son las sentencias de los tribunales interpretables, es natural que los inconformes, cuando impugnan, traten otra vez de volver al cauce o reencauzar, para llamarlo en términos jurídicos, las cosas ya resueltas. Y bueno, es probable que sí tengan cosas novedosas en el sentido de atacar por vicios propios, como lo menciona la magistrada, esa sentencia. Sin embargo, yo considero que el análisis del escrito de inconformidades nos lleva a concluir dos cosas. Una, que realmente él quiere volver a presentar impugnación de cuestiones ya resueltas. Y aquí, desde luego, está la razón más fuerte, el eje del proyecto, que es la cosa juzgada, que es de orden público, que, insisto, se interpreta. Incluso yo rescato la lectura que dio la magistrada Anaya en cuanto a la sentencia. La misma sentencia nuestra sí habla de los segmentos. Entonces, considero yo que vuelve él a retomar aspectos que ya fueron materia de una sentencia
con la que dio cumplimiento el instituto y que realmente es un nuevo acto. Otra razón, yo no encuentro que sean agravios dirigidos contra un nuevo acto que no haya hecho antes valer. Se habla aquí mucho de los segmentos. Los segmentos es fraccionar, ¿verdad? Fraccionar una lista para decir, para dar cumplimiento a la paridad en el aspecto cualitativo. O sea, no nada más pon 20 mujeres y 20 hombres, no. También ponlas, sobre todo a las mujeres, en distritos competitivos. Y para eso, dice la ley, el partido va a decirle al IES los criterios y el instituto va a verificar si cumples, no cumples. Y aquí, en el anterior, siempre tenemos que tener referencia al anterior asunto. El instituto verificó y dijo que hacía 2 segmentos de los 18 distritos que tiene nuestro estado para diputados de mayoría relativa. Y entonces la queja ya en el asunto resuelto fue que no le detalló por qué en cuanto a la votación. Ahora el instituto le dice, no, pues en este distrito hubo estos votos del partido Morena, en el único referente que tiene es un partido nuevo que ha participado sobre una elección federal, la del año pasado, ¿verdad? Entonces acá en los agravios, en suma, son 2 cosas lo que dice el partido recurrente. Dice, ¿por qué me tratas distinto a mí? Porque me dividiste en 3 segmentos y a él en 2. Viéndolo así pareciera, caray, vamos a entrarle. Sin embargo, nosotros vemos la sentencia y todo el contexto de ella nos dice que ese aspecto quedó firme, que el partido, ahora recurrente de nuevo, nunca impugnó que hubiera dividido en 2 segmentos. Insisto, es interpretable. Finalmente aquí, en el que leyó la magistrada, dice segmentos, ¿verdad? Pero si se lee el contexto de todo el asunto anterior, era en 2. Dice él también que se viola el principio de paridad en su dimensión cualitativa. O sea, que realmente pongas donde haya posibilidades de obtener el triunfo electoral. Sin nada más que el partido ahí no polemiza, no discute, ahora sí el acto nuevo. Se limita a decir eso. Entonces yo considero, por una parte, que la cosa juzgada necesariamente tiene que tener una repercusión importante. Otra, que finalmente el partido interpretó como es su derecho y como es derecho también de las señoras y señores magistrados. Considero yo que eso de los segmentos ya era cosa juzgada. También pienso que del escrito que presenta el partido recurrente, yo no encuentro motivos de queja nuevos que obliguen a este tribunal a estudiar, como podría ser. Entonces yo estoy con el proyecto de la ponente y agradezco la atención de ustedes y desde luego. Gracias. Gracias, magistrado Rincón. Magistrado Castro. Buenas noches. Gracias, presidente, magistrados, magistradas. Con su permiso también, en parte, me voy a permitir no coincidir con el proyecto de resolución que estamos discutiendo, y donde sí hay una coincidencia en cuanto al proyecto, es en el sentido del agravio que hace valer también la parte actora, el Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de que señala que se le viola el derecho de audiencia, dado a que no fue citado conforme al propio reglamento de sesiones del Instituto Electoral para los consejos del Instituto, y que atendiendo precisamente al artículo 16 de este reglamento, que señala que tratándose de un cumplimiento de una resolución, no es necesario citar a los miembros, a los integrantes del Consejo General
24 horas antes de la sesión. Cabe aquí una excepción precisamente cuando se ordena una citación extraordinaria, como fue nuestra pasada resolución de ordenarle al Instituto Electoral que en el término de 24 horas emitiera un nuevo acto. El partido actor precisamente se queja de que no fue debidamente convocado a la sesión y que lo refiere el artículo 16, pues no era necesario tampoco notificarle con esas 24 horas anteriores, sino pues bastaba que fueran 5 horas, 6 horas o lo que el instituto pudiera o el consejo pudiera ordenar esa convocatoria. Y también señala el propio artículo 16 de que deberán ser convocadas pues esas con anterioridad de 24 horas y dice que en un término breve, cuando hay precisamente esta excepción, dice que podrá convocar dentro del plazo señalado y de no ser necesario o hacerlo por escrito cuando se encuentra presentes en un mismo sitio la mayoría de los integrantes del Consejo del Consejo con derecho a voto. La excepción pues de no hacerlo por escrito es solo a los consejeros que tienen derecho a voto, más no así a los representantes que tienen solo derecho a voz. Y bueno, así se establece en el proyecto que debió de haber notificado a los representantes, o en este caso al actor, al convocarlo a la sesión donde dio cumplimiento a nuestra resolución. En esta parte sí tengo coincidencia pues con el proyecto, y en la parte que no comparto es la que en el proyecto de resolución refiere la figura de preclusión del derecho del actor para impugnar en este acto el criterio adoptado por el Consejo General del Instituto para garantizar que Morena cumpliera con la paridad cualitativa, por las siguientes consideraciones. Pues queda plenamente justificada la determinación de sostener la figura jurídica de preclusión. Dice, pues si bien es cierto que el partido actor promovió anteriormente un recurso de revisión en el que se alejó principalmente la falta de motivación por parte del Consejo General del criterio cualitativo, considerado por esta autoridad como un agravio fundado y suficiente para ordenar a la autoridad responsable lo hiciera, lo cierto es que de dicha falta de motivación, es decir, del referido criterio cualitativo, proviene la segmentación que ahora se impugna por el partido político promovente. Ahora, en la demanda primigenia, contrariamente a lo sostenido por el proyecto, considero que el partido político promovente no aceptó que se hubiera aplicado el criterio de la Sala Regional Monterrey respecto a los ayuntamientos, por analogía al caso de los distritos, es decir, el hecho de hacer referencia al método utilizado por el Instituto respecto a la segmentación no genera la aceptación señalada en la sentencia. Por otra parte, si bien es cierto que en el medio de impugnación primigenio no se estableció de manera textual el agravio respecto a la indebida segmentación en 2 y no en 3, tal como se encuentra establecido en los lineamientos, lo cierto es que se duele de la falta de certeza y legalidad generada respecto a la veracidad de los parámetros adoptados por la responsable, derivado de la falta de motivación del criterio cualitativo del cual se desprende la segmentación. Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que el acto del Consejo General del Instituto emitido el 7 de abril
quedó inexistente al ser revocado, en lo que fue materia de impugnación para el efecto de que la responsable emitiera otro en el que fuera fundado y motivara con base en la ley electoral y los lineamientos. Respecto a la verificación del cumplimiento del criterio de paridad de género en el aspecto cualitativo. En ese sentido, al presentarse la revocación del acto impugnado, se generó la obligación de emitir un nuevo acto del que se puede alegar vicios propios, que en forma alguna hayan sido objeto de pronunciamiento por parte de la autoridad jurisdiccional, por lo que negar la posibilidad de que sea impugnado cuando tal situación se actualice implicaría estar denegando justicia al partido inconforme y dar lugar a que si se presentaran nuevas contravenciones al principio de legalidad, estas no fueran susceptibles de control, situación que no se presenta en el caso de que hubiera sido confirmado o modificado, pues el mismo deriva directamente en una resolución judicial, la que tendría el carácter de definitiva e inatacable. Lo anterior generó un nuevo acto a todas luces impugnable por el mismo partido o bien por los demás partidos o coaliciones que consideran una violación a su esfera jurídica provocada por cualquiera de los efectos o consecuencias generadas por este nuevo acto. Es decir, esta autoridad consideró, sin más, actualizada la falta de motivación del criterio cualitativo, lo que ya se señaló contiene la segmentación, y al ser revocado dio origen a un nuevo acuerdo, el cual genera afectación de derechos y con ello el derecho a cuestionar su legalidad. En este sentido, contrario a lo sostenido en el proyecto de resolución, considero fundado el agravio referente a la violación al principio de legalidad por no haber aplicado lo dispuesto en el artículo 28, párrafo cuarto, fracción tercera, de los lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular de los partidos políticos y coaliciones, como lo fue el ordenado en la sentencia Triges RR 6/2016, así como la vulneración al principio de equidad respecto al resto de los partidos políticos y coaliciones que segmentaron en tres, conforme a los lineamientos referidos, criterio que debió ser aplicado de igual manera a Morena. En concepto del suscrito, al resultar fundados los agravos señalados, ordenará que el registro del partido político Moreno se ciña a los tres segmentos establecidos en los referidos lineamientos, mismos que se fueron exigidos al resto de los partidos políticos con el fin de que sea atendido el principio de legalidad y equidad en la contienda. Lo anterior, pues aun cuando ha sido criterio de la Sala Regional Monterrey que la segmentación de los municipios en más de 2 apartados para ubicar la postulación paritaria y el cumplimiento de porcentajes fijos en cada uno de ellos implica una imposición injustificada que es incompatible con la libertad de los partidos políticos para establecer los criterios que garanticen la paridad de género en sus candidaturas, así como en el mismo criterio podría ser aplicado por analogía tratándose de distritos electorales. Lo cierto que al haber exigido su cumplimiento a los demás institutos políticos no debería existir diferencia en Morena, pues en este momento el valor tutelado lo constituye el principio de equidad en la contienda. Es todo, magistrados. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Si me permiten, quiero hacer uso de la voz para manifestar que si bien estoy de acuerdo con el tratamiento que se le da al agravio en que el Partido Revolucionario Institucional plantea una vulneración al derecho de audiencia, y comparto las consideraciones que se contienen en el proyecto al dar respuesta a esa inconformidad, me permito diferir de los razonamientos que se expresan en el proyecto en relación con los agravios relativos a la violación al principio de legalidad, de equidad y de paridad
que el Partido Revolucionario Institucional plantea en sus agravios segundo, tercero y cuarto de la demanda. ¿En qué estriba mi disenso? En el hecho de que, desde mi punto de vista, y también coincido con los magistrados en el sentido de que estamos frente a un nuevo acto, ¿sí? Frente a un nuevo acto, y que en todo caso ese nuevo acto debe cuestionarse por vicios propios. En el proyecto se dice que no se pueden atender esos agravios o que se consideran inoperantes, toda vez que en concepto de la magistrada ponente le precluyó el derecho de acción al Partido Revolucionario Institucional, toda vez que la cuestión relativa a la segmentación no fue planteada en la demanda del recurso de inconformidad número 6. Mi disenso estriba en esto. Si bien no se planteó en el recurso de revisión agravios encaminados a cuestionar la fijación del Instituto Electoral de dos segmentos y que se reitera en el nuevo acto, los planteamientos que está haciendo el Partido Revolucionario Institucional en la demanda del recurso de revisión que analizamos hace valer tres agravios que en esencia es uno solo, ¿sí? Alega una vulneración al principio de legalidad, al principio de equidad y al principio de paridad. Sustenta su planteamiento básicamente en que desde su punto de vista se violentan estos principios en razón de que en el acuerdo 57 el Consejo General dejó de aplicar el artículo 28, numeral 4, párrafo tercero de los lineamientos, que en esencia establece un lineamiento de cómo se deben de conformar los segmentos en los criterios que fijen los partidos políticos para establecer la paridad cualitativa. ¿Sí? ¿En qué estriba mi disenso? En que tales planteamientos del Partido Revolucionario Institucional, en esencia, aunque no lo plantea así, ¿sí? En esencia está planteando que en el acuerdo hay una indebida fundamentación. ¿Y en qué sustento mi disenso? En el hecho de que, como bien lo reseñó la magistrada Anaya, lo retoma también el magistrado Saúl, en el acuerdo anterior el instituto fija esos dos segmentos, pero expresamente señala que son aplicables por analogía las consideraciones emitidas por la Sala Regional Monterrey en el Juicio Ciudadano 3 de este año, en el que había determinado revocar la parte relativa a la conformación de las segmentaciones para ayuntamientos. El PRI señala que de manera indebida están aplicando el artículo 28, numeral 4, fracción segunda de los lineamientos, que también dice el instituto, por analogía aplicamos el artículo tal referido a los ayuntamientos, por lo que en el caso de Morena la segmentación para efectos de la competitividad se divide en dos segmentos y hace el acomodo y distribuye en distritos de mayor competitividad mujeres en un número igual al de hombres y los de menor competitividad igual número de hombres y mujeres. El Partido Revolucionario Institucional dice: no aplicaste el artículo que debiste aplicar. Entonces, desde mi punto de vista, contrario a lo que se señala en el proyecto, considero que se está planteando un vicio propio del nuevo acuerdo, ¿sí? O sea, yo no coincido con la postura de que el hecho de que no se haya planteado un agravio respecto a la segmentación hace que precluya el derecho, sobre todo por esa vinculación que existe en la cadena impugnativa. Para mí, los tres agravios que digo, en esencia es uno solo, están planteando un vicio propio del acuerdo. ¿Y por qué? Porque allá se habló de que se aplicaba por analogía un criterio de una sala regional, que en esencia es el mismo que establece el artículo 28, fracción numeral 4, fracción segunda de los lineamientos, ¿sí? Pero aquí hay un cambio, o sea, está aplicando por analogía una disposición que en criterio del Partido Revolucionario no es aplicable, cuando dice debió haber aplicado otra. Entonces, desde ese punto de vista ya se está planteando
un vicio propio del nuevo acuerdo. Entonces, en ese sentido, no coincido pues con el proyecto, porque creo y estoy convencido de que los agravios que plantea el Partido Revolucionario Institucional no pueden considerarse como inoperantes porque no se combatió esa cuestión en el recurso de revisión 6. ¿Sí? Para mí, en ese sentido, pues, debe hacerse el análisis y el estudio de los agravios a la luz precisamente de las consideraciones que se contienen en el Acuerdo 57. Esto es, confrontar los agravios que está planteando el Partido Revolucionario Institucional y confrontarlos con las consideraciones del acuerdo. ¿Sí? Entonces, así, con todo el respeto para la magistrada, para el magistrado Rincón, no coincido con las consideraciones. No obstante ello, ¿sí? Al hacer el estudio de los agravios, contrastándolos con las consideraciones del acuerdo impugnado, si bien pudiera tener razón el Partido Revolucionario Institucional de que no debió haber aplicado por analogía un criterio establecido para la verificación de paridad de género para ayuntamientos, estimo que los agravios que está planteando no son suficientes para revocar el acuerdo impugnado. ¿Sí? En ese sentido, coincido con la propuesta de que se confirme el acuerdo impugnado, pero considero que deben de ser otras las razones por las cuales deben sustentar esa confirmación. ¿Cuáles razones? Básicamente, el Partido Revolucionario Institucional plantea violación a 3 principios: legalidad, equidad y paridad. En relación con la paridad, en ningún momento está planteando el Partido Revolucionario Institucional que los criterios fijados por el Consejo General al partido político Morena no cumplen con el principio de paridad cualitativa. No hay un solo argumento, desde mi punto de vista, no hay un solo argumento que nos diga que con esos criterios no se cumple la paridad. Lo sustenta básicamente, sí, su inconformidad la sustenta básicamente en que debió aplicarle un precepto que establece tres segmentos, porque dice, es incorrecto, genera inequidad que a los demás partidos nos haya aplicado 3 segmentos y a Morena solo 2. Aquí, yo digo, con independencia de que pudiera tener o no razón, ¿sí? Con independencia de que pudiera tener o no razón, debemos de tener en cuenta lo siguiente. El artículo 3, numerales 4 y 5 de la Ley General de Partidos, que en términos literales es el mismo contenido normativo del artículo 36, numerales 7 y 8 de la Ley Electoral, establecen, leo, el numeral 7 del artículo 36, que digo, en esencia es lo mismo que el 3, numerales 4 y 5 de la Ley de Partidos, dice, cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas que postulen. Estos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros. Numeral 8, en ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros les sean asignados exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral. ¿Sí? Yo no advierto de estas disposiciones de las cuales he dado lectura, no advierto ninguna obligación para los partidos políticos de establecer un determinado número de segmentos. ¿Sí? Si bien los lineamientos lo fijan, ¿sí? Desde mi punto de vista, el instituto, ni a través de unos lineamientos que dice el Partido Revolucionario Institucional, la parte relativa de la fracción tercera del numeral 4 del 28, no fue cuestionada y sigue firme, desde mi punto de vista no dejan de ser un mero referente, ¿sí? Desde mi punto de vista no hay una obligación. ¿Por qué? Porque es una facultad que ejercen los partidos políticos en uso de su derecho de autoorganización, de autodeterminación y de autoorganización para fijar esos criterios. Y no forzosamente tienen que ser criterios basados
en resultados anteriores, pueden ser otros. ¿Cuáles? Los que los partidos determinen, ¿sí? Y desde mi punto de vista, la ley no impone ninguna obligación de segmentar en un determinado número. La ley solamente dice, debe garantizar que sean ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros. O sea, son objetivos. ¿Sí? Las salas del tribunal han establecido otros criterios, que sean medibles, que sean replicables, que sean homogéneos y otra serie de características. ¿Sí? Entonces, si un partido político, es mi convicción, si un partido político para la elección de diputados plantea un criterio, el que sea, no está obligado a fijar tres segmentos. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta primero eso, o sea, es una obligación o una facultad exclusiva de los partidos. El Instituto Electoral, insisto, así no hayan sido impugnados, el Instituto Electoral no puede establecer, ¿sí? No puede establecer cómo se vayan a fijar esos criterios. Y el otro elemento que debemos de tener en cuenta es, aquí se da una circunstancia extraordinaria en este asunto, ¿sí? El partido político Morena presentó sus criterios. Presentó los criterios. Digo que a través de sondeos, encuestas, y había fijado sus criterios cualitativos para la paridad, para garantizar la paridad, y dice, con eso yo lo hago. El instituto le dice, pues tus criterios no permiten verificar si efectivamente estás asignando personas de un género en aquellos distritos en donde tengan la posibilidad de ganar, ¿sí? No puedo medirlos, considero que no son objetivos porque no me das la metodología que utilizaste ni en tus sondeos de opinión ni en tus encuestas. Le hace una serie de requerimientos, Morena insiste, estos son. Al final el instituto dice, bueno, pues como no lo haces tú, lo voy a hacer yo, ¿sí? La ley le establece al Consejo General una sola obligación, verificar que los criterios que fijen los partidos políticos permitan garantizar el principio de paridad de género en su aspecto cualitativo. Es la única, ¿sí? Entonces, aquí el instituto está asumiendo una postura que no asumió en su momento el partido y lo aplica, ¿sí? Fija sus criterios y dice, con estos criterios, y establece dos segmentos, con estos criterios considero que se cumple la paridad de género cualitativo. En ningún momento el Partido Revolucionario Institucional está cuestionando eso que dijo el Consejo General, de que con eso se cumplía la paridad. No hay un argumento, ¿sí? Entonces, si no hay ese planteamiento, yo considero que la violación al principio de equidad que plantea el Partido Revolucionario Institucional, porque no le dio el mismo tratamiento que a los demás partidos, no es suficiente desde mi punto de vista para revocar el acuerdo impugnado. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, es una facultad de los partidos. Si todos los partidos dijeron, lo tomamos como base la votación que obtuvimos en el proceso electoral anterior y establecemos tres segmentos, fue una decisión del partido, no fue una imposición desde mi punto de vista del Consejo General, ¿sí? Y ningún partido estaba obligado, insisto, desde mi punto de vista, ningún partido estaba obligado a fijar tres segmentos. ¿Por qué? Porque la ley de partidos ni la ley electoral le establecen eso. Sí, están los lineamientos, ¿sí? Pero unos lineamientos que no pueden imponer una obligación que es exclusiva de los partidos, y yo lo tomo como un mero referente, ¿sí? Y en ese sentido creo que los agravios que plantea el Partido Revolucionario Institucional resultan insuficientes para que se revoque el acuerdo 57 del instituto. Entonces, en ese sentido, el sentido de mi voto es por confirmar el acuerdo impugnado tal como se propone en el proyecto, pero por diferentes razones, porque considero, reitero, que los agravios que está planteando el Partido Revolucionario Institucional deben de estudiarse contrastándolos con las consideraciones del acuerdo impugnado, porque no comparto que
se precluyó el derecho de acción para cuestionarlo. ¿Sería cuánto? Magistradas, magistrados, si no hay algo. Sí, magistrada. Sí, perdón, presidente. Nada más para solicitarle que el voto particular se anexe al proyecto de resolución que hoy se va a aprobar. Okay. Esperemos la votación. Señora secretaria, por favor, proceda a recabar el voto y el sentido de los mismos con cada una de las magistradas y magistrados presentes. Con el permiso del Pleno, me permito pedir a las señoras y señores magistrados tengan a bien emitir el sentido de su voto en relación con el proyecto con el que se ha dado cuenta. Magistrado Saúl Castro Hernández. Como lo he señalado en mi voto particular, en cuanto a la parte que estoy a favor de que el instituto debió de haber notificado o convocado a la parte actora y en contra de lo demás del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Norma Angélica Contreras Magadán. Es proyecto de la ponencia. Gracias. Magistrada Hilda Lorena Anaya Álvarez. En contra por las consideraciones ya expuestas. Gracias. Magistrado José Antonio Rincón González. A favor de la propuesta de la ponente. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Juan de Jesús Alvarado Sánchez. Coincido con el sentido del proyecto, estoy de acuerdo con la contestación que se da al agravio de la vulneración al derecho de audiencia, pero los agravios relativos a la presunta violación a la violación al principio de legalidad, de equidad y de paridad, con razones diferentes a las planteadas en el proyecto. Sí. Antes de continuar, solicitaría a la magistrada Anaya, al magistrado Castro, admiro porque no lo plantearon, y en razón de que 3 de los magistrados coincidimos en confirmar el acuerdo impugnado, quisiera preguntarles, ¿su planteamiento sería en el sentido de revocar el acuerdo? O sea, Perdón, en la parte que a mí corresponde sí es revocar el acuerdo por las consideraciones propuestas en el voto particular. Sí, bueno, creo que he sido claro pues en que sí coincido y en que no, y sí se estaría revocando, ¿no? Mi propuesta sería que se revocara. ok. Gracias, magistrado presidente. Señoras y señores magistrados, les informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto concurrente del magistrado Juan de Jesús Alvarado Sánchez y los votos particulares de los magistrados Saúl Castro Hernández y la magistrada Hilda Lorena Anaya Álvarez. En consecuencia, en el recurso de revisión 7 de este año se resuelve. Único, se confirma el acuerdo de clave ACG-IS-057/6 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Dice aquí, por las razones expuestas en el punto 4 de esta resolución, ahí es precisamente en donde yo haría mi voto concurrente. Y propondría o solicitaría que se hiciera la modificación correspondiente en el punto resolutivo, aunque bueno, porque las razones expuestas en el punto 4 es precisamente en donde difiero. Perfecto. Solicito a la señora secretaria general de Acuerdos provea lo necesario para la firma y notificación de la resolución. Con gusto, magistrado presidente. Señoras, señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución del asunto que nos convocó a esta sesión pública y siendo las 21:33 del día de la fecha, se da por concluida la sesión. Gracias, que pasen buenas noches.